Una madre esperó 5 años una llamada de su hijo. Y entonces encontró una foto de luto. Lena se despertó cuando aún había una espesa niebla matinal colgando por la ventana. En el pueblo era habitual despertarse con el sol, aunque no hubiera donde levantarse. Se sentó lentamente en la cama, sintiendo que le dolían las articulaciones. A medida que envejecía, su cuerpo se convertía en un traidor. Antes se habría escabullido, se habría puesto un chal y habría corrido por la casa, pero ahora cada movimiento era una aventura aparte. El empapelado azul de la habitación hacía tiempo que se había desteñido, y las cortinas, antaño blancas como la nieve, habían adquirido un tinte amarillento. Lena pasó la mano por la mesilla de noche y cogió un viejo teléfono móvil. Era pequeño, abotonado, con la pintura desgastada y la pantalla agrietada. Era su única conexión con su hijo. Pulsó el botón de encendido. La pantalla parpadeó, cobró vida, pero lo más importante es que no había llamadas perdidas. Tampoco había mensajes. Lena se mordió el labio. Ayer estaba segura de que su hijo llamaría. Siempre llama. Aunque rara vez, aunque a la carrera, pero se oye su voz. Ya se imaginaba cómo diría: bueno, mamá, lo siento, he estado ocupado. Trabajo, ya sabes. Pero el teléfono estaba en silencio. Lena fue a la cocina, encendió la tetera y miró por la ventana. Era de madrugada, no había ni un alma en la calle. En el patio de al lado, el gato se desperezaba en el porche, los gallos cantaban perezosamente. Todo seguía igual. Pero esa extraña sensación no la abandonaba. Intentó recordar la última vez que había hablado con su hijo con precisión. Hacía poco, bastante poco. ¿O no lo había hecho? Lena volvió a coger el teléfono y recorrió la lista de llamadas. La última que había recibido. Hacía 5 meses. Frunció el ceño. Es un error. Su hijo había llamado, lo recordaba perfectamente. Habían estado hablando de unos asuntos suyos, él había dicho que estaba cansado, pero que estaba bien. ¿O había sido antes? Sintió una desagradable opresión en el pecho. Lena le puso delante una taza de té caliente, pero no tenía ganas de beber. Desvió la mirada hacia el viejo calendario que colgaba de la pared. Un rotulador rojo había marcado la fecha. El cumpleaños de su hijo. Hacía 3 días. 3 días había esperado la llamada, y ni una sola vez se acordó de que no había llegado. Agarró el teléfono con más fuerza. ¿Quizá no había llamado? ¿O se olvidó? Oh. Lena desterró el pensamiento. No, no podía ser eso. Volvió a abrir el teléfono, buscó el contacto de su hijo y pulsó llamar. Largos pitidos. 1, 2, 3, 5. El contestador. Lena suspiró pesadamente. Se levantó, fue al armario, sacó un chal de lana y se lo echó sobre los hombros. La ansiedad no desaparecía. Tenía que hacer algo. Sus dedos buscaron el viejo y descolorido cuaderno de la estantería. Cuando era joven, solía anotar todo lo que temía olvidar. Contenía números de teléfono, recetas, direcciones y fechas memorables. Lena hojeó unas cuantas páginas y encontró la entrada con la dirección de su hijo. Entonces sus ojos se fijaron en un montón de sobres amarillentos doblados cuidadosamente junto al cuaderno. Cogió uno y pasó los dedos por encima de la escritura. Su letra. Lo desdobló con cuidado y sacó un papel doblado por la mitad. Hijo, te echo tanto de menos. Cómo anhelo abrazarte. Lena se quedó helada. Recuerda exactamente cómo escribió esa carta. Cada línea, cada coma. Excepto que nunca la envió. Lena tragó saliva y echó un vistazo al resto de los sobres. Había varios. ¿Una docena? ¿Más? Todos escritos de su puño y letra. Y todos sin abrir. Lena se hundió lentamente en una silla. El miedo se agitaba en su interior. ¿Qué significaba aquello? ¿Se había olvidado de enviarlas? ¿O no quería hacerlo? Oh. Se llevó la mano a la frente. Sus pensamientos se aceleraban, pero no había claridad. Su hijo no desaparecería. No podía. Volvió a coger el teléfono y marcó su número. El contestador. Lena guardó el teléfono,
volvió a mirar los sobres amarillentos y de pronto se dio cuenta de que tendría que investigar lo peor. En su propia memoria. Lena se sentó a la mesa a mirar sobres viejos. Había muchos. Demasiados. Cada uno pulcramente firmado por su mano. Las fechas bailaban ante sus ojos. Hace 10 años, 5, 3, recientemente. Pero, ¿por qué estaban aquí? ¿Por qué había tantas? Extendió con cuidado las cartas delante de ella, sus dedos temblaron al abrir uno de los sobres. Hijo, probablemente estés de nuevo en el negocio, entiendo todo eso. Solo desearía poder oír tu voz. Solo un minuto. Lena apretó los labios. Recordaba exactamente haber escrito aquella carta. Había estado triste, sentada en este mismo escritorio, inclinada sobre el papel, escribiendo aquellas palabras con letra pulcra y ligeramente temblorosa, pero entonces, ¿qué ocurrió? ¿Por qué se quedó aquí? Abrió el sobre siguiente. Hoy ha llovido y me he acordado de cómo te gustaban los charcos de pequeño. Entonces corrías descalzo y yo te gritaba que te pusieras las botas. Algo le oprime el pecho. Vuelve a repasar las cartas. Todas las mismas palabras, falta, espera, esperanza. Pero lo peor es que no recuerda si las escribió hace poco, o si fue hace mucho tiempo y no hacía más que repetir lo mismo una y otra vez. El silencioso tintineo del reloj de pared resuena ensordecedor en su cabeza. Lena se recostó en la silla. Se pasó la palma de la mano por la cara, como si eso pudiera ayudarla a sacudirse la creciente inquietud. Miró el teléfono. La pantalla se quedó en blanco y su rostro se reflejó en el vacío negro. Lo cogió y volvió a llamar a su hijo. Sonó un pitido. 1, 2, 3. El contestador. Guardó el teléfono y lo cubrió con la palma de la mano, como si temiera que no volviera a sonar. Algo iba mal. Lo sentía con todo su cuerpo. Lena se levantó, se dirigió al armario y empezó a rebuscar en los cajones, sacando documentos antiguos, recibos, fotografías. En algún lugar debía de haber correspondencia con su hijo. Textos, cartas, postales, cualquier cosa. Encontró una pila de viejas tarjetas de felicitación. Día de la Madre. Año Nuevo. Sus cumpleaños. Pero las últimas databan de hacía 5 años. Lena apretó la tarjeta entre sus manos. Su hijo nunca haría eso. Podía haberse olvidado de llamar el día de su cumpleaños, pero faltar varios años seguidos? No. Volvió a coger el teléfono. Entró en los mensajes antiguos. La primera línea de diálogo. El abonado no está conectado. Lena pulsó el botón de llamada. Volvió a sonar. Otra vez el contestador. Miró los sobres. Luego al teléfono. Momentos pasaron por su mente. Como cada mañana había mirado el teléfono, esperando una llamada. Cómo se había convencido a sí misma de que solo estaba ocupado. Cómo había inventado excusas para su silencio. Y de repente se dio cuenta de que estaba esperando una llamada que quizá no había recibido en mucho tiempo. Algo le oprimió el pecho. Volvió a mirar las cartas. En cada una, sus pensamientos, sus recuerdos, su dolor. Ni una sola respuesta. Sintió que daba vueltas. El suelo de madera crujió bajo sus pies mientras caminaba hacia la ventana. Fuera, todo estaba igual que siempre. El gato del vecino se estiraba en el porche, Baba Galia caminaba por la calle con un cubo, los gallos cantaban a lo lejos, una mañana cualquiera. Pero en su interior no era así. Se quedó mirando los sobres, sintiendo un escalofrío que le subía por la espalda a cada segundo que pasaba. No, esto es un error. Es solo un error. Rápidamente cogió el cuaderno que una vez había utilizado para anotar todas las cosas importantes. Empezó a hojearlo. Vacaciones, fechas, recetas, notas. De repente se topó con algo que hizo que una oleada de frialdad recorriera su cuerpo. Accidente de coche. Funeral. Hace 5 años. Lena se quedó paralizada. Las palabras se desdibujaron ante sus ojos. Sus manos se aflojaron y el cuaderno cayó a la mesa. No se acordaba de nada. ¿Por qué? ¿Cómo podía olvidarse algo así? Volvió a mirar el teléfono. Su respiración se aceleró.
Hojeó frenéticamente el registro de llamadas. La última conversación. 5 años atrás. Lena se estremeció. No podía olvidar tantos años. Era imposible. Pero mientras hojeaba las cartas, empezó a notar un patrón. En cada una, sus pensamientos, sus recuerdos, su dolor. Ni una sola respuesta. Volvió a tener el teléfono en las manos. Marcó el número. Tono de llamada. El contestador. Lo apretó como una última esperanza, pero por dentro ya sabía la verdad. Se sintió mareada. Se dio la vuelta, miró el escritorio. Las cartas. El cuaderno. El teléfono. El silencio que la rodeaba. Su mente la protegía. Le impedía recordar el dolor. Pero ahora la verdad salía a la luz. Y Lena se dio cuenta. Había estado viviendo a la espera de algo que nunca volvería. Pero si su hijo estaba muerto, ¿con quién había estado hablando en su mente todo este tiempo? Lena se sentó en silencio. El reloj de la pared marcaba un ritmo constante, pero ella no lo oía. Sus dedos rozaban el borde del viejo sobre, pero no lo sentía. Los pensamientos que hace un momento habían sido claros se dispersaron en el caos. Volvió a mirar el teléfono. 5 años. Releyó el número una y otra vez, como si tratara de encontrar el error. 5 años sin llamadas. Sin reuniones. Sin palabras. Recordó la última conversación con su hijo. Una tarde tranquila. Él había llamado, diciendo algo sobre el trabajo. Sobre sus negocios. Ella había escuchado, como de costumbre, asintiendo con la cabeza en el vacío, sonriendo aunque él no pudiera verla. ¿Y luego? ¿Luego qué? Lena se apretó las sienes. El recuerdo se cortó de repente, como si alguien hubiera arrancado las páginas justas de un libro. Intentó volver a aquella conversación, pero era como si no existiera. Solo había vacío. Algo se agarrotó en su interior. Se levantó y empezó a pasearse por la habitación. Necesitaba pensar. Necesitaba recordar. Se acercó a la mesita de noche y abrió el cajón. Había un viejo álbum de fotos familiar. Lena lo sacó con manos temblorosas, le quitó el polvo, aunque no recordaba cuándo había tenido tiempo de cubrirse de él. La primera página eran fotos antiguas. Una boda. Su marido de joven, sonriendo, cogiéndola de la mano. Siguió hojeando. El nacimiento de un hijo. Pequeño, todavía muy pequeño, envuelto en un pañal. Ahora está creciendo. Aquí está en la guardería. Y aquí. Lena cerró bruscamente el álbum. El corazón le latía con fuerza en el pecho y tenía las manos húmedas de sudor. No podía explicarlo, pero algo en esas fotos no encajaba. Sabía que su hijo era adulto, pero no recordaba su rostro de adulto. Sus últimos años, su vida adulta. Estaban borrosas, como si alguien las hubiera borrado. Respiró hondo. No. Solo era cansancio. Solo la edad. Lena entró en la otra habitación. Abrió el armario. En el estante superior, bajo una pila de cosas viejas, había una caja de papeles. La sacó, se sentó en el suelo y empezó a revisar los papeles. Pasaporte, recibos, cartas viejas. Tenía que haber algo en alguna parte. Algún tipo de confirmación de que su hijo había estado a su lado durante los últimos años. Encontró algunos cheques antiguos. Los tuvo en la mano, pero las fechas. 5 años atrás. Cerró los ojos. Quizá no se había dado cuenta de cómo habían pasado los años. Quizá no había prestado atención. Quizá el tiempo se le había escapado sin darse cuenta. Cogió su teléfono. Entró en sus contactos. El nombre de su hijo. Pulsó llamar. Pitidos largos. Más pitidos. Luego una voz. La persona que llama no está disponible temporalmente. Inténtelo más tarde. Lena apretó los dientes. ¿Más tarde? ¿Más tarde cuándo? ¿Dentro de una hora? ¿Dentro de un día? ¿O nunca? Tiró el teléfono sobre la cama, agarrándose la cabeza. Los recuerdos intentaron abrirse paso de nuevo, pero era como vadear una niebla espesa. Recordó la cocina.
Recordaba estar sentada en esta misma mesa años atrás. Había un cuaderno sobre la mesa. Había estado escribiendo en él. Sentía dolor. Escribió sobre su hijo. Escribió cartas para él. Y nunca envió ninguna. Porque no podía. Lena abrió los ojos bruscamente. Volvió a coger el álbum. Lo abrió por las últimas páginas. No había fotos nuevas. Solo viejas. 5 años atrás. Una sensación de frío le recorrió la espalda. Abrió la mesita de noche. Encontró periódicos viejos. Los hojeó. En una de las páginas había una foto. Una foto de su hijo. En un marco negro. Lena dejó de respirar. El periódico se le escapó de las manos y cayó al suelo. No se lo podía creer. No lo recordaba. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué no lo sabía? ¿Por qué su mente le había negado ese conocimiento? Se desplomó en la silla. Se quedó mirando fijamente. Ahora todo encajaba. No estaba esperando la llamada. Estaba esperando el pasado. Vivía en recuerdos, en cartas, en llamadas que nunca ocurrieron. Su cerebro borró ese dolor para poder seguir adelante con su vida. Pero ahora que la verdad había salido a la luz, Lena sintió que el aire de la habitación se volvía más pesado. Su hijo no había llamado porque se había ido. Pero si no estaba allí, ¿con quién había estado hablando en sus pensamientos todos estos años? Lena se sentó en la silla, apoyó las palmas de las manos en las rodillas e intentó estabilizar la respiración. La cabeza le zumbaba, sus pensamientos no querían formar una cadena lógica. Miró el periódico en el suelo, el marco de luto alrededor de la fotografía de su hijo, pero no acababa de creer lo que veían sus ojos. Su mente se aferraba a las dudas, buscando excusas. ¿Quizá se trataba de un error? ¿Quizá había encontrado un periódico con una foto parecida de otra persona? ¿Quizá le habían fallado los ojos y la realidad era otra? Se levantó bruscamente, tomó de nuevo el periódico en sus manos y comenzó a releerlo. Nombre, apellido, todo coincidía. La fecha. La causa, el accidente. La carretera, el asfalto mojado, el camión que no había frenado a tiempo. Se me encogió el corazón. Era demasiado real. Demasiado familiar. En algún lugar de su interior, lo sabía. Pero, ¿por qué no lo recordaba? Lena arrugó el periódico con manos temblorosas y lo tiró sobre la mesa. La rabia se instaló en su pecho, una rabia sorda e impotente contra sí misma, contra la memoria que la había traicionado, contra los años que se habían ido al vacío. Estaba segura de haber hablado con su hijo. Recordaba su voz, sus palabras, su risa. Pero si llevaba 5 años desaparecido, ¿con quién había estado hablando todos estos años? Cogió el teléfono y volvió a llamar a su número. Los pitidos. Silenciosos, largos, infinitamente indiferentes. Luego el contestador. Pulsó el botón de reinicio con fuerza. Deberíamos comprobarlo todo. Tal vez hay un error en el periódico. Tal vez esté vivo, solo que no ha estado en contacto. Iría a la tienda, preguntaría a los vecinos, encontraría a alguien que lo hubiera visto en persona a lo largo de los años. Se puso el pañuelo, se calzó los zapatos viejos y salió. El aire fresco le golpeó la cara, obligándola a volver un poco en sí. El pueblo vivía su vida pausada. Su vecina Galia estaba en la puerta, charlando con su abuelo Nikolai. En el otro extremo de la calle los chicos jugaban a la pelota. Todo era como siempre. Solo que ahora Lena se sentía como una extraña en este mundo, como si la hubieran arrojado a otra realidad en la que algo se había roto. Dio un paso rápido hacia la tienda, una pequeña tienda donde los lugareños siempre se reunían para comentar las noticias. La dependienta, una mujer de unos 40 años, sonrió acogedora. «Lena Vasilievna, ¿qué hace tan temprano?» Lena se apoyó en el mostrador, sintiendo que le flaqueaban las rodillas. «¿Ha visto a mi hijo hace mucho tiempo?» La vendedora frunció el ceño. Se notaba que la pregunta la confundía. Guardó silencio unos segundos antes de responder. «Lena Vasilievna, probablemente debería descansar». Su voz era suave, como si temiera herir a Lena con sus palabras. El estómago de la pensionista sintió un cosquilleo desagradable.
¿Por qué dices eso? Le tembló la voz. La vendedora apartó la mirada y luego dijo en voz baja: todos estábamos muy preocupados por ti entonces. Pero luego pareció mejorar, empezaste a decir que te llamaba. No queríamos alarmarte. Lena dio un paso atrás. De repente sintió que su cuerpo parecía de algodón y el aire le pareció espeso, como si pudiera tocarlo con las manos. Miró a la vendedora, pero no escuchó sus palabras. Los pensamientos le golpeaban la cabeza como olas pesadas. Así que todo el mundo lo sabía. Todos a su alrededor sabían la verdad. Pero guardaron silencio. Salió de la tienda, aturdida por la idea. Se detuvo en el umbral, respiró hondo y miró a su alrededor. Todo a su alrededor le parecía mal. El pueblo en el que había vivido tantos años le parecía ajeno, como un decorado en el que su mente repetía la misma escena. Recordó que en todos estos años nadie le había preguntado por su hijo. Nadie le había dicho: ¿cómo está el tuyo? Nadie la había saludado. En aquel momento le había parecido normal, pero ahora le parecía una terrible conspiración, como si el mundo entero se hubiera puesto de acuerdo para jugar al mismo juego, con tal de que no destruyeran su ilusión. Lena caminó lentamente hacia atrás, sin apenas mover los pies. Recordaba las cartas. Recordaba haberlas escrito, metido en sobres y escondido en una estantería. En aquel momento pensó que se había olvidado de enviarlas. Pero ahora se daba cuenta de que no había querido enviarlas. Porque en el fondo de su mente lo sabía. Llegó a casa y se sentó a la mesa. Las cartas estaban ante ella. Cogió una y la abrió. Lentamente, pasó los dedos por las líneas. Hijo, probablemente estés de nuevo en el negocio, entiendo todo eso. Es solo que me gustaría oír tu voz. Solo un momento. Volvió a releerlo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no se las secó. Ahora todo tenía sentido. Se escribía cartas a sí misma para no olvidar. Pero no cambiaron nada. El teléfono de la mesa vibró. Lena se estremeció, mirando la pantalla. Era una llamada. Un número desconocido. Extendió la mano y tocó el teléfono. Algo en su interior se congeló. Pulsó el botón de respuesta. Se hizo el silencio al otro lado. Lena sostuvo el teléfono en la mano, sus dedos se enfriaron, su respiración se entrecortó. Había silencio al otro lado de la línea. Se acercó el auricular al oído con la esperanza de oír algo, un suspiro, un susurro, una voz lejana. Pero el aire permanecía vacío, solo un leve crujido, como si alguien respirara, pero no se atreviera a hablar. Lena aferró el teléfono con más fuerza. ¿Diga? Le temblaba la voz, pero no hubo respuesta. El silencio se hizo más denso, como si pudiera tocarse, envolviéndola, ocultándose en ella. Entonces se oyó un clic, la llamada se cortó. Se quedó mirando la pantalla. Número desconocido. El pulso le latía con fuerza en las sienes. ¿Era alguien conocido? ¿Se había equivocado de número? Oh, no, no podía ser. Algo se estremeció en su interior, una sensación desagradable y húmeda, como si unos dedos fríos le apretaran el corazón. Abrió la lista de llamadas con manos temblorosas. La última llamada entrante era un número vacío, sin datos. Lena lo marcó, pero solo oyó unos breves pitidos como respuesta. El número no existía. Maldito teléfono. Llevaba mucho tiempo sin mostrar nada. Intentó convencerse de que era un error de la red, una casualidad, un juego de la imaginación. Pero, ¿por qué se sentía tan incómoda? ¿Por qué todo dentro de ella se apretaba como el primer día que se dio cuenta de que su hijo no había llamado en años? Se levantó y se acercó a la ventana. Empezaba a oscurecer fuera, largas sombras se cernían sobre la carretera, el viento mecía las ramas de los árboles. De repente sintió que su casa no era una fortaleza, ni un nido acogedor, sino una caja vacía, aislada del resto del mundo. Y en esa caja estaba sola. Se dio la vuelta y miró la mesa. Las cartas seguían allí, cuidadosamente apiladas, como un recordatorio de que su memoria era poco fiable. Lena cogió una de ellas, la abrió y la leyó. El mismo dolor, el mismo anhelo, las mismas expectativas que nunca se cumplirían. Y entonces se dio cuenta.
¿Y si esa llamada fuera la respuesta? ¿Una respuesta a todas sus cartas? Era una idea descabellada, pero se alojó en lo más profundo, se aferró a ella, la mantuvo en vilo. Si su hijo no había llamado en años, si se había marchado 5 años atrás, si todas esas cartas nunca habían sido enviadas, entonces ¿quién había decidido llamar hoy? Sentí un escalofrío. Volvió a coger el teléfono, abrió los contactos y se desplazó hacia abajo. Allí estaba el nombre de su hijo. Pulsó el botón de llamada. Un tono de llamada. Largo, frío. Luego el contestador. La voz que una vez le había sido tan querida. Ha llamado al abonado. Desconectó la llamada. La habitación estaba demasiado silenciosa. Tenía que hacer algo. Cualquier cosa, o se volvería loca por este vacío opresivo. Volvió a abrir el archivador. Pasó los ojos por los papeles. Buscaba, ni siquiera sabía qué. Algún tipo de confirmación de que los últimos 5 años no habían sido un día interminable y vacío. Su mano encontró un sobre pequeño, cerrado, con su letra. Pero no era su carta. Tenía su nombre. Lena Vasilievna. Se quedó sin aliento. Ella no había escrito esa carta. Lo sabía perfectamente. Con dedos temblorosos abrió el sobre, desdobló el papel. Dentro, unas pocas líneas. Mamá, siempre estoy aquí para ti. Solo que no me oyes. Lena dejó caer el papel. Algo tembló en su interior, 1000 pensamientos pasaron por su cabeza, pero ninguno tenía sentido. Ella no había escrito esto. Nadie más que ella conocía las cartas. Nadie sabía que las guardaba. Nadie podía haber guardado esa carta. El aire de la habitación se espesó, sin fuerzas para respirar. Se agarró al borde del escritorio, intentando sujetarse para no caerse. No. No era verdad. Pero la carta estaba delante de ella. Volvió a mirar el teléfono. La pantalla estaba apagada. Pero en cuanto lo tocó con el dedo, volvió a sonar. El mismo número desconocido. Ya no tenía miedo. Pulsó aceptar. Silencio al otro lado. Pero ahora lo oía de otra manera. Podía oír su respiración. Lena escuchó. Escuchó el aire frío y pesado del otro lado, como un océano cubriéndole la cabeza. El silencio ya no era solo silencio, contenía algo. Algún tipo de presencia. Algún movimiento en el vacío invisible. No sabía cuánto tiempo había pasado. ¿2 segundos? ¿5 minutos? El tiempo ya no importaba. Quería decir algo, pero sus labios no la escuchaban. El corazón le latía demasiado fuerte. Una voz interior le susurró que abandonara la llamada, que aquello no era normal, que todo era un error, un juego de la imaginación. Pero había otro sentimiento en su interior, intuitivo, inexplicable. Sabía que él estaba al otro lado. En algún lugar a lo lejos crujió una ventana, o fue su propia respiración. Luego, un sonido. Apenas perceptible, ligero, pero real. Un suspiro lejano. Lena se estremeció. Lo había oído 1.000.000 de veces. Su hijo solía hacerlo cuando pensaba, cuando elegía las palabras. Solo que esto era imposible. Su respiración se aceleró. Quería decir algo sencillo, ordinario, pero en su cabeza solo se arremolinaba un pensamiento. ¿Eres tú? Pero el silencio se apoderó de su lengua, como si su voz fuera cosa del pasado, del día en que le había hablado de verdad por última vez. Un clic. La conexión se cortó. Lena miró la pantalla y sintió que le temblaban las manos. El corazón le latía con fuerza en el pecho, pero no de miedo, sino de un sentimiento salvaje e incomprensible. No podía explicarlo. Todo en su interior se apretaba, resistiéndose a esta realidad, pero, en el fondo, ella creía. Necesitaba comprobarlo. Necesitaba asegurarse de que no estaba loca. Lena se levantó de un salto, cogió su chaqueta y salió corriendo. El aire estaba helado y le escocía la piel, pero no lo sintió. Caminó a paso ligero, sin pensar, solo avanzando por el camino familiar. De vuelta a donde había terminado una vez. Más allá de la rotonda, más allá del campo donde los niños habían jugado una vez,
estaba el viejo pogost del pueblo. Hacía mucho tiempo que no iba allí. Porque no podía. Porque su mente le había cerrado la puerta. Pero ahora tenía que ir. Sus pasos eran rápidos, firmes, pero en su interior todo latía, hervía. Intentó convencerse de que solo quería comprobarlo, asegurarse de que recordaba correctamente. La puerta crujió bajo su mano y Lena no dudó en entrar. Había silencio, solo el viento agitaba la hierba marchita. Caminó entre los monumentos, leyendo las inscripciones, mirando nombres familiares. Su corazón la impulsaba a seguir adelante. Y allí estaba. Una piedra gris, lisa y austera. Un nombre. La fecha. Se quedó inmóvil. Con la mirada fija. 5 años. No un error. No el destino de otra persona. Esta era su tumba. Sintió que algo en su interior volvía a romperse. Años de vacío se derrumbaron en un instante. No se dio cuenta mientras se arrodillaba. Su mano tocó la fría piedra con dedos temblorosos. Ahora recordaba. De todo. Destellos de memoria. Los gritos. El olor del hospital. El vestido negro. La gente diciéndole palabras sin sentido. Fue hace mucho tiempo, pero parecía que era ahora. Y en ese silencio, de repente se dio cuenta de que no estaba sola. Lena giró bruscamente la cabeza. No había nadie. Solo el viento. Pero ella lo sentía. Igual que lo había sentido todos estos años, cuando esperaba la llamada, cuando escribía cartas, cuando hablaba a un teléfono vacío. Él estaba allí para ella. Cerró los ojos. Y, como un eco en su cabeza, oyó su voz. Silenciosa. Sonriente. Mamá, siempre estoy aquí. Las lágrimas fluyeron solas, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de alivio. Ella no había perdido la cabeza. No había esperado en vano. Él no la había abandonado. Lena se levantó lentamente. Su corazón latía con fuerza. Su respiración se hizo fácil. Ya no tenía miedo. Sabía que ya no oiría más llamadas, que ya no recibiría más cartas, que ya no encontraría más notas dejadas por una mano invisible. Pero ya no lo necesitaba. Sabía la verdad. Y esa verdad era suficiente. Pasó la mano por la piedra como despidiéndose. Luego se dio la vuelta y regresó a casa. No esperaba más llamadas. Pero tampoco más soledad. Ahora sabía que él siempre estaría allí. Queridos oyentes, suscribíos al canal, poned likes y escribid qué os parece esta historia. Haz clic en la campana para no perderte nuevos vídeos y hasta pronto.